¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir las cosas? Cuando guardar deja de ser un recuerdo y se convierte en una carga. Hola, qué gusto me da que estés aquí una vez más. Gracias por regalarme este ratito de tu día. No importa si me estás escuchando mientras manejas, haces ejercicio, preparas la comida o simplemente decidiste sentarte unos minutos con una taza de café. Gracias por abrirme un espacio en tu vida. Yo soy Erika Ledesma y esto es Café Entre Nos, un lugar donde hablamos de la vida real, de esas cosas que todos vivimos, pero que casi nunca nos detenemos a analizar. Aquí no buscamos tener siempre la razón, buscamos entendernos mejor, comprender por qué hacemos lo que hacemos y descubrir que muchas veces no estamos solos en lo que sentimos. Hoy quiero hablarte de algo que aparentemente parece muy sencillo. Pero conforme fui preparando este episodio, me di cuenta de que en realidad estamos hablando de algo más profundo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo más viejo que guardas en tu casa? No pienses solamente en un mueble o en una fotografía. Piensa en esa caja que lleva años cerrada, en esa bolsa llena de bolsas, en ese cajón que ya ni recuerdas que tiene, en esa ropa que dices: cuando baje de peso, me la vuelvo a poner. En esos recipientes sin tapa, en los cables de un aparato que ya ni existe, en esa licuadora que lleva 10 años guardada, en los regalos que nunca te gustaron, en los zapatos que ya no usas, en esa taza quebrada que no has querido tirar. Todos tenemos algo, todos. Y casi siempre usamos la misma frase: por si algún día lo necesito. Qué curiosa es esa frase, ¿verdad? Porque ese algún día muchas veces nunca llega. Y sin embargo, seguimos guardándolo. Hoy no quiero hablarte de organización, ni de cómo doblar la ropa, ni de cómo acomodar un closet. Hoy quiero hablarte de algo mucho más importante. ¿Qué emoción estamos guardando dentro de esas cosas? Porque quizá no estamos acumulando objetos, estamos acumulando recuerdos, miedos, esperanzas, versiones antiguas de nosotros mismos. Y es que guardar recuerdos no tiene nada de malo. Todos conservamos cosas que tienen un valor emocional, como una carta, una fotografía, un objeto heredado. Eso forma parte de nuestra historia. El problema aparece cuando dejamos de controlar las cosas y las cosas empiezan a controlarnos a nosotros, cuando ya no podemos tirar nada, cuando sentimos culpa o cuando la casa deja de ser un hogar y se empieza a convertir en una bodega, cuando vivimos rodeados de objetos pero cada vez con menos espacios para respirar. Detrás de una casa llena de cosas, muchas veces hay una historia llena de emociones. Así que hoy vamos a hablar de ropa, de zapatos, de toppers, de cajas, de recuerdos, pero sobre todo vamos a hablar del corazón, porque muchas veces lo que más pesa en una casa no son los muebles, son las emociones que todavía no hemos aprendido a soltar. Así que sírvete un cafecito, respira profundo y acompáñame, porque quizá hoy no solamente vamos a ordenar un closet, quizá vamos a ordenar un pedacito de nuestra vida con esta plática entre tú y yo. Hablemos de el famoso por si algún día lo necesito. Abres un cajón, empiezas a sacar cosas y te encuentras un cargador. No sabes de qué aparato era, pero tú lo tienes guardado por si algún día aparece. Después te encuentras un control remoto que ya ni funciona. Ni siquiera te acuerdas de qué televisión era, pero piensas: mejor lo dejo, por si algún día me sirve. Más abajo aparece un manojo de llaves. No tienes idea de qué puerta abren, pero ahí siguen. ¿Por qué? Pues porque uno nunca sabe. Y de pronto te das cuenta de que no estás limpiando un cajón, estás descubriendo una forma de pensar. Porque esa frase, por si algún día lo necesito, es mucho más poderosa de lo que parece. No habla de objetos, habla de miedo. Del miedo a necesitar algo en el futuro, del miedo a equivocarnos si lo tiramos,
del miedo a arrepentirnos, y ese miedo es muchísimo más común de lo que te imaginas. Todos tenemos un poco de acumuladores. Tal vez te sorprenda, pero todos acumulamos, todos. La diferencia está en qué acumulamos. Hay quien acumula ropa, hay quien acumula zapatos, hay quien acumula herramienta, hay quien acumula envases de vidrio, hay quien guarda bolsas de regalo perfectamente dobladas, hay quien tiene un cajón lleno de botones y hay quien guarda los envases de la nieve. Pero nunca tiene nieve, los abres toda emocionada y te encuentras frijoles, salsa, arroz. ¿Te ha pasado? Y seguramente más de uno que nos está escuchando acaba de sonreír porque sabe exactamente de lo que estoy hablando. Porque estas costumbres no son raras, son parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de cómo crecimos. Quiero que pienses en cuántas veces has dicho esta frase. No lo voy a tirar porque luego me hace falta. ¿Te ha pasado? A mí también. Y lo curioso es que muchas veces guardamos algo durante 10 años para usarlo una sola vez, o peor aún, nunca volver a usarlo. Hace poco me encontré un cable, lo guardaba desde hace muchísimo tiempo. No sabía para qué era, no sabía para qué servía y ni siquiera me acordaba de qué aparato era, pero ahí seguía, porque en ese momento pensé, seguro algún día lo voy a necesitar. Ese algún día nunca llegó. Y cuando finalmente decidí tirarlo, ¿sabes qué pasó? Pues nada, absolutamente nada. Mi vida siguió exactamente igual. Y entonces me pregunté, ¿cuántas cosas más estoy guardando por costumbre y no por necesidad? Hace un tiempo conocí a una amiga, una mujer de alrededor de 50 años, no vamos a entrar en detalles de edades. Y cada vez que abría su closet, veía una caja enorme en la parte de arriba. Llevaba años ahí, muchísimos años. Nunca la bajaba, nunca la abría, simplemente formaba parte del closet. Digamos que era parte del inventario del closet. Un día decidió hacer limpia, bajó la caja, la abrió, encontró revistas, recibos viejos, un teléfono que ya ni funcionaba, instrucciones de una licuadora que hacía años ya no tenía porque ya había dejado de funcionar, unas cortinas rotas y varias cosas que ni siquiera recordaba haber guardado. Después de varias horas, tiró casi todo y cuando terminó, se quedó viendo aquella caja ya vacía y empezó a llorar. Su hija le preguntó, oye, ¿por qué lloras, mamá? Y ella respondió algo que me hizo reflexionar. Y dijo, no estoy llorando por las cosas, estoy llorando porque me doy cuenta de cuántos años pasé cargando cosas que nunca necesité. Y creo que esa frase no habla solamente de un closet, habla de la vida. A veces creemos que estamos guardando objetos, pero en realidad estamos guardando decisiones que nunca nos atrevemos a tomar. Porque tirar algo también significa aceptar que una etapa ya terminó. Aceptar que ya no somos quienes éramos. Aceptar que nuestros hijos crecieron. Aceptar que ese vestido ya no representa tu presente. Aceptar que algunas cosas cumplieron su misión. Y aceptar, aunque nos cueste, también es una forma de sanar. Quiero dejarte una reflexión antes de continuar porque quizá hoy pensabas que este episodio era sobre ropa, sobre cajas, sobre zapatos o sobre un closet desordenado. Pero tal vez en realidad nunca ha sido sobre eso. Hay casas llenas de cosas porque primero hubo corazones llenos de historias. Y cuando entendemos eso, dejamos de juzgar a las personas por lo que guardan y empezamos a preguntarnos qué es lo que les cuesta tanto dejar ir. Porque detrás de cada objeto puede haber una despedida que nunca ocurrió, un sueño que nunca se cumplió, un recuerdo que todavía duele o una etapa de la vida que aún no estamos listos para soltar. La verdadera pregunta no es ¿por qué guardamos un vestido? La verdadera pregunta es ¿qué parte de nuestra historia estamos intentando conservar dentro de ese vestido? Y ahí es donde este episodio deja de hablar de objetos y empieza a hablar del corazón. Hace unos minutos hablábamos de ese famoso
por si algún día lo necesito. Y quizá mientras me escuchabas ya pensaste en ese cajón, en ese closet o en esa bodega que lleva años esperando ser ordenada. Pero ¿y si el problema nunca fueron las cosas? ¿Y si lo que realmente nos cuesta trabajo dejar ir son las emociones que viven dentro de ellas? Porque hay objetos que pesan muy poco, pero emocionalmente pueden pesar hasta toneladas. Quiero que pienses en una taza cualquiera. Si esa taza la compras hoy en una tienda, probablemente no tengas problema en cambiarla mañana. Pero ¿qué pasa si esa taza era la favorita de tu abuelita? O la última en la que tomó café tu papá. O la que usabas todas las tardes con alguien que ya no está. ¿Sigue siendo una simple taza? No, ¿verdad? Ahora es un recuerdo. Ahora te representa a una persona, a un momento, una etapa. Y eso duele tanto para tirar. No porque la taza sea importante, sino porque creemos que al dejar ir el objeto, también estamos dejando ir a quienes amamos. Eso me recuerda a una señora muy linda que enviudó después de 40 años de matrimonio. Su esposo tenía una taza favorita, era blanca, muy sencilla. Ya estaba toda descarapelada. Incluso tenía una pequeña grieta y todos le decían, ya tírala, ya no sirve. Pero ella nunca pudo hacerlo. Un día, una de sus nietas le preguntó, abuelita, ¿por qué guardas esa taza si ya está rota? Ella la tomó entre sus manos, la acarició y le respondió a su nieta, porque siento que si la tiro, también estoy dejando ir a tu abuelo. Qué respuesta tan humana, ¿verdad? Y al mismo tiempo, qué equivocada puede llegar a ser. Porque el amor nunca ha vivido dentro de una taza, nunca. El amor vive en los recuerdos, en las historias, en lo que esa persona sembró en nosotros, no en un pedazo de porcelana. Y cuando entendemos eso, empezamos a liberar espacio, no solamente en los muebles, también en el corazón. Hay algo que creo que muchas mujeres van a entender, aunque también les pasa a muchos hombres. Ese vestido, ese pantalón, esa camisa, todo eso que lleva años colgado y cada vez que abres tu closet dices, cuando vuelva a bajar de peso, me la voy a poner. ¿Te ha pasado? A muchísimas personas también, a mí también. Pero quiero preguntarte algo con mucho cariño. ¿De verdad estás guardando esa prenda o estás guardando la esperanza de volver a ser quien eras hace 20 años? Porque ahí cambia todo. Ya no estamos hablando de ropa, hablamos del paso del tiempo, de aceptar nuestro cuerpo, de aceptar nuestra edad, de aceptar que la vida cambia. Y aceptar eso a veces duele más que sacar una blusa. Había una mujer que conservaba un vestido rojo desde que tenía 35 años. Cada año decía exactamente lo mismo. Todavía me va a quedar, todavía me va a quedar. Pasó una década, luego pasó otra, luego pasó otra y el vestido ahí seguía. Un día su hija le preguntó, ¿por qué no lo has donado? ¿Por qué lo tienes contigo? Y ella le dijo, porque cuando me vuelva a quedar voy a sentir que recuperé a la mujer que fui. Entonces ella no estaba guardando un vestido, ¿verdad? Estaba intentando detener el tiempo y eso ningún closet lo puede lograr. Y luego hay otro tema también importante, las cosas que heredamos. La vajilla de la abuela, el reloj del abuelo, la máquina de coser, los muebles, las fotografías, las cartas, los libros y muchas cosas más. Y conservar algunos de esos objetos puede ser un acto hermoso, porque nos conecta con nuestra historia, con nuestras raíces, con las personas con las que nosotros teníamos una cercanía y que representaban amor. Pero también debemos preguntarnos si estoy conservando ese objeto porque me da paz o porque me hace sentir culpable si lo dejo ir, porque son dos cosas completamente distintas. Hay personas que guardan regalos que nunca les gustaron, ropa
que jamás usarán, adornos que ni siquiera combinan con su casa, solo porque alguien se los regaló y sienten que deshacerse de ellos es falta de cariño de quien se los dio. Pero quiero decirte que el cariño no está en el objeto, jamás ha estado en un objeto. El cariño está en la intención y esa intención ya cumplió su propósito. No necesitas conservar un regalo durante 20 años para demostrar que agradeciste el amor con el que te fue dado. Hay algo que he escuchado que a veces las personas se preguntan: ¿y si un día me hace falta? A lo que te voy a responder con otra pregunta. ¿Cuántas cosas llevas guardando 10 años por si acaso y nunca has vuelto a usar? A veces el espacio que ocupan esos objetos vale mucho más que el dinero que costaría reemplazarlos si algún día realmente hicieran falta. Y no estoy diciendo que tires todo. Estoy diciendo que te preguntes: ¿estoy guardando esto porque de verdad lo necesito o porque me da miedo dejarlo ir? Vamos a imaginar que tu casa pudiera hablar. ¿Qué diría de ti? ¿Diría que está llena de vida? ¿O diría que lleva años sosteniendo cosas que ya terminaron su historia? Porque a veces el verdadero desorden no está en los cajones, está en los pendientes emocionales que nunca resolvemos. Y quiero compartirte una frase que me ha acompañado mientras escribía este episodio. Hay casas llenas de cosas, porque primero hubo corazones llenos de historias. Y cuando entendemos eso, dejamos de juzgar a las personas por lo que guardan y empezamos a preguntarnos qué es lo que les cuesta tanto dejar ir, porque detrás de cada objeto puede haber una despedida que nunca ocurrió, un sueño que nunca se cumplió, un recuerdo que todavía duele o una etapa de la vida que aún no están listos para soltar. Hasta ahora hemos hablado de las emociones que escondemos dentro de los objetos, pero ahora quiero responder una pregunta fascinante. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro para que un objeto llegue a tener tanto valor emocional? ¿Por qué algunas personas pueden tirar cualquier cosa sin problema, mientras otras sienten una angustia enorme solo de pensarlo? Y la respuesta está en nuestra historia, en nuestras experiencias y también en la forma en que nuestro cerebro crea vínculos. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Lo que las cosas dicen de nosotros. Si hoy entrara un desconocido a tu casa, ¿qué podría descubrir sobre ti solamente viendo las cosas que guardas? Quizá descubriría que te encanta cocinar, o que amas leer, o que te apasiona viajar. Pero también podría descubrir tus miedos, tus pérdidas, tus sueños pendientes, tu nostalgia, porque las cosas hablan, aunque no tengan voz. Los objetos también cuentan historias. Las personas no nos apegamos a los objetos, nos apegamos al significado que les damos a esos objetos, porque un reloj puede ser solo un reloj, hasta que descubres que era el último regalo de tu papá. Una cobija puede ser solo una cobija, hasta que recuerdas que era la que te ponía tu mamá cuando te enfermabas. Un juguete puede parecer un pedazo de plástico, hasta que representa toda la infancia de un hijo. Y entonces dejan de ser objetos y se convierten en símbolos. Había una familia que estaba vaciando la casa del abuelo después de que falleció. Todo avanzaba bien, los muebles, los libros, la ropa, pero cuando llegaron a unos zapatos viejos, nadie pudo moverlos. Y su hija dijo: déjenlos ahí tantito. Pasaron horas y los zapatos seguían en el mismo lugar. No porque sirvieran, no porque fueran a usarlos, sino porque verlos ahí era como imaginar que el abuelo iba a entrar en cualquier momento para ponérselos. Al final los donaron, pero antes todos se sentaron a recordar historias, se rieron, lloraron, hablaron de él y entendieron que no estaban despidiéndose de unos zapatos, estaban despidiéndose de una etapa.
También existe el miedo a olvidar. Y muchas personas nunca dicen, pero lo sienten. Si tiro esto, tengo miedo de olvidar. Y créeme, los recuerdos importantes no viven dentro de las cosas, viven dentro de nosotros. Porque dime algo, ¿necesitas conservar todos los juguetes de tu infancia para recordar cómo era jugar? ¿Necesitas guardar toda la ropa de un bebé para recordar cuándo lo cargabas en brazos? ¿Necesitas conservar todas las cartas para saber que alguien te amó? Pues no. Los recuerdos más importantes ya viven en tu corazón. Los objetos solamente los despiertan. ¿Y qué pasa cuando el por si acaso viene de la escasez? Esto quizá explique muchas historias, porque hay personas que crecieron con muy poco. Quizá en su casa no sobraba nada, la ropa pasaba de un hermano a otro, los frascos se reutilizaban, las bolsas se guardaban, los envases se convertían en recipientes. Nada se desperdiciaba. Y eso tenía una razón. No era una manía, era supervivencia. Cuando uno ha vivido la escasez, el cerebro aprende una lección fuerte y poderosa. Es no tires nada porque mañana podría hacer falta. Y aunque después la situación económica haya mejorado, esa sensación muchas veces permanece, y no porque la persona sea desordenada, sino porque una parte de ella sigue intentando protegerse. Es como la historia de Doña Cleo, una señora que tenía un cajón lleno de bolsas de plástico, pero no eran 20, no eran 30, eran cientos. Y su hija le decía, mamá, ¿por qué quieres tantas y tantas? Y la señora siempre su respuesta era, nunca sabes cuándo las vas a necesitar. Y un día, mientras platicaban, Doña Cleo contó algo que nunca les había compartido. Cuando ella era niña, hubo una época en la que la familia pues no tenía dinero para comprar bolsas para llevar el mandado. Todo servía, todo se reutilizaba, todo se cuidaba. Y en ese momento la hija dejó de ver un cajón lleno de bolsas y empezó a ver a esa niña, una niña que aprendió a sobrevivir con muy poco o casi nada. Y eso cambió su manera de verla. No todo es acumular, a veces es protegerse. Muchas veces creemos que las personas acumulan porque son flojas o porque no les gusta limpiar, porque son desordenadas, pero no siempre es así. En muchas ocasiones están intentando protegerse de un miedo. El miedo a perder, el miedo a necesitar, el miedo a olvidar, el miedo a arrepentirse. Y cuando entendemos eso, dejamos de juzgar, porque nadie elige cargar con una ansiedad tan grande. Hay otra forma de apego que es silenciosa, cuando los objetos se convierten en nuestra identidad. Hay personas que sienten que si dejan ir ciertas cosas, también dejan de ir una parte de ellas mismas. La ropa de cuando eran jóvenes, los trofeos, los libros de la universidad, los uniformes, las herramientas del primer trabajo, los juguetes de los hijos, porque esos objetos le dicen, eso fui. Y dejar ir eso a veces se siente como dejar de existir. Pero recordemos lo importante, tú no eres tus cosas, tú eres todo lo que viviste, tú eres todo lo que aprendiste, todo lo que amaste. Y eso ninguna caja puede contenerlo. Quiero proponerte que cuando termine este episodio, elijas un solo objeto de tu casa, solo uno. Y pregúntate, ¿por qué sigue aquí? No respondas rápido, escucha la primera respuesta, pero después vuelve a preguntar. ¿Y por qué eso es importante para mí? Tal vez descubras que no estás guardando una cafetera, estás guardando la casa donde creciste. O no estás guardando una chamarra, estás guardando el abrazo de quien te la regaló. No estás guardando una olla o una cacerola, estás guardando los domingos en familia. Y cuando descubras la emoción, será mucho más fácil decidir qué hacer con ese objeto. Las cosas no son el problema. El problema aparece cuando empezamos a pedirles que hagan algo que nunca podrán hacer, como que detengan el tiempo, o que eviten un duelo, que conserven una etapa, que mantengan viva una persona. Y ningún objeto, por más valioso que sea, puede hacer eso. Solo el amor,
solo los recuerdos, solo la gratitud. Existe un momento en el que guardar cosas deja de ser una costumbre y puede convertirse en un problema serio para la salud mental. ¿Qué diferencia hay entre alguien que simplemente es muy apegado a sus objetos y una persona que vive con un trastorno de acumulación? ¿Cómo reconocer las señales? ¿Te has preguntado? ¿Y cuándo es momento de buscar ayuda? De eso hablaremos en el siguiente bloque y creo que entender esa diferencia nos ayudará a ver este tema con mucha más empatía y mucho menos juicio. ¿Cuándo guardar deja de ser normal y se convierte en una enfermedad? Hasta ahora hemos hablado de algo con lo que prácticamente todos nos hemos identificado. Todos guardamos algo, todos tenemos ese cajón, esa caja, ese closet, ese famoso por si acaso, y eso es completamente normal. Guardar recuerdos no es lo mismo que vivir atrapados entre ellos. Hay una enorme diferencia entre ser una persona sentimental y vivir con un trastorno que afecta tu calidad de vida. Y hablar de esto con respeto es importante, porque muchas veces utilizamos la palabra acumulador como una broma. Ay, mi mamá es acumuladora. Ay, mi papá guarda de todo. Soy acumuladora, no tiro nada. Y merece ser tratada con mucha empatía, no con burlas, porque existe una enfermedad real. Imaginemos una casa. Al entrar hay cajas, muchas cajas. El comedor ya no puede ni utilizarse. La sala está llena de bolsas, las camas tienen ropa encima, la cocina apenas tiene espacio para cocinar, hay pasillos muy estrechos para caminar y aún así, la persona siente una angustia enorme si alguien intenta mover cualquiera de esos objetos. En ese momento ya no estamos hablando de desorden, estamos hablando de sufrimiento, porque quien vive así generalmente también quisiera tener una casa diferente, pero no puede. Y no porque no quiera, sino porque algo dentro de esa persona se lo impide y esa diferencia es muy importante que la entendamos. ¿Conoces qué es el trastorno por acumulación? Existe una condición de salud mental conocida como trastorno por acumulación y no significa simplemente guardar muchas cosas, significa sentir una dificultad intensa para desprenderse de objetos, incluso cuando ya no tienen utilidad o valor real. La persona experimenta una ansiedad muy fuerte al pensar en que va a tirar algo. No importa si es un periódico de hace 10 años, una caja vacía, un aparato roto o un aparato descompuesto o ropa que nunca va a volver a usar. Y no lo hace porque se afloja ni porque le guste vivir así. Lo hace porque su mente le dice que deshacerse de ese objeto sería un error. Y esa ansiedad puede llegar a ser tan intensa que prefiere seguir acumulando. Había una persona que llevaba más de 20 años guardando revistas y cada vez que alguien le preguntaba por qué, respondía: algún día las voy a leer, pero ese día nunca llegaba. Las revistas comenzaron a llenar un cuarto, después otro, después parte del pasillo y su hija intentó ayudarla. Empezó a separar algunas. La mamá entró en una crisis de ansiedad, lloraba, temblaba, le costaba hasta respirar. Y no porque amara las revistas, realmente ni se acordaba revistas de qué eran, sino porque su mente sentía que estaba perdiendo algo muy importante. Y ahí entendieron que no necesitaba una empresa de limpieza, necesitaba ayuda profesional. Ahora, ¿cómo podemos saber si ya es un problema? Hay algunas señales que les voy a mencionar, pero que no son para diagnosticar, ¿ok? Eso siempre le corresponde a un profesional. Pero sí nos puede orientar para saber cuándo vale la pena buscar ayuda. Por ejemplo, si ya no puedes usar algunas habitaciones porque están llenas de cosas, o si tirar un objeto te provoca una ansiedad intensa. Si compras constantemente cosas que no necesitas, si guardas objetos sin utilidad durante años, si tus relaciones familiares se están viendo afectadas por ese problema,
o si limpiar o acomodar la casa te genera discusiones frecuentes, si ya existe un riesgo para la salud o para tu seguridad. Cuando aparecen varias de estas señales, ya no hablamos solamente de organización, hablamos de un bienestar emocional. Muchas personas que desarrollan este trastorno han vivido experiencias bastante complicadas o muy difíciles, como un duelo o una pérdida importante, abandono, escasez, violencia en algunos casos, grandes cambios en su vida, y sin darse cuenta empiezan a encontrar seguridad en los objetos, porque los objetos no abandonan, los objetos no discuten, los objetos no cambian, no decepcionan, siempre están ahí. Y cuando la vida se ha sentido muy inestable, eso puede convertirse en un refugio. Hay algo que suele ocurrir. Los familiares con la mejor intención llegan un día y dicen, ya basta, y empiezan a tirar cosas sin permiso. Aunque parezca una buena idea y una acción de corazón, generalmente esto provoca el efecto contrario, porque para la persona esa acción se vive como una pérdida enorme y la ansiedad aumenta todavía más. Por eso, cuando existe un trastorno por acumulación, el camino no es empezar tirando objetos. El camino empieza entendiendo qué emoción está sosteniendo esos objetos. No es flojera, no es falta de carácter. No todo comportamiento difícil se resuelve con fuerza de voluntad. Hay personas que necesitan acompañamiento psicológico y eso no significa debilidad, significa que están enfrentando una situación que supera las herramientas que tiene en ese momento, y pedir ayuda también es un acto de valentía. Quizá mientras escuchas este episodio estás pensando en alguien, en tu mamá, tu suegra, un tío, una vecina, un abuelo o tú misma. Y quiero pedirte que no juzgues, no ridiculices y no digas, tira todo eso. Primero hay que preguntarles qué significa para ti ese objeto. Tal vez la respuesta te va a sorprender y descubras que detrás de ese montón de cajas o ese montón de muebles o todas esas cosas hay una historia de dolor que nunca fue contada. Por consiguiente, nunca ha sido tratada. A veces creemos que el problema está en lo que las personas guardan, pero muchas veces el verdadero problema es aquello que nunca pudieron procesar porque nunca lo trabajaron. Porque los objetos no son el idioma que algunas heridas encontraron para expresarse. Y cuando aprendemos a escuchar ese idioma, dejamos de ver montones de cosas y empezamos a ver personas, sufrimientos, padecimientos, dolor, angustia. Hasta ahora hemos entendido por qué guardamos, qué emociones esconden los objetos y cuándo puede convertirse en un problema serio. Pero ahora viene la parte importante. ¿Cómo empezamos a soltar? ¿Cómo decides qué conservar y qué dejar ir? ¿Cuándo es momento de donar esa ropa? ¿Qué hacer con los zapatos que llevan años guardados? ¿Y cómo despedirte de un objeto sin sentir que estás traicionando un recuerdo? De eso vamos a hablar en el último bloque. Y quiero darte herramientas muy prácticas, pero también muy humanas para que al terminar este episodio no solo tengas más espacio en tu casa, sino también un poco más de paz en tu corazón. Aprender a soltar también es una forma de cuidar nuestra paz. Imagina que un día llegas a casa y descubres que solamente puedes conservar 100 objetos, nada más. Todo lo demás tendrá que salir. ¿Qué escogerías? Seguramente pensarías muy bien cada decisión. Y eso me lleva a una reflexión. Muchas veces no valoramos lo que tenemos porque tenemos demasiado. Vivimos rodeados de cosas, pero curiosamente cada vez tenemos menos espacio. Menos espacio en el closet, menos espacio en la casa y muchas veces menos espacio en la mente. Porque cada objeto
también ocupa un poquito de nuestra atención, aunque no nos demos cuenta. ¿Te has puesto a pensar que el desorden también cansa? Hay personas que dicen, ay, no sé por qué me siento tan agotada cuando estoy en mi casa. Y claro, no siempre es por el trabajo, no siempre es por los hijos, no siempre es por el estrés. A veces nuestro cerebro también se cansa de vivir rodeado de demasiados estímulos. Cada caja sin acomodar, cada montón de ropa, cada cajón que nos cierra, cada superficie llena de cosas, le envía un mensaje constante al cerebro. Ay, hay algo pendiente. Y aunque no seas consciente, tu mente nunca termina de descansar. Muchas personas creen que soltar significa deshacerse de todo. Y no, soltar no es tirar. No se trata de vivir con una casa vacía, se trata de vivir rodeados de cosas que realmente le aportan valor a nuestra vida. Hay objetos que vale la pena conservar, como una carta, un álbum de fotografías, una receta escrita por tu mamá, el reloj que heredaste de tu abuelo. Esos objetos cuentan una historia y está bien que sigan contigo. El problema aparece cuando todo se convierte en un recuerdo, porque entonces el presente ya no tiene espacio. Una de mis antiguas vecinas tenía más de 40 recipientes de plástico. Muchos sin tapa, otros quebrados, algunos amarillentos por el tiempo. Y cuando uno de sus hijos le preguntó que por qué seguían ahí, ella respondió que porque todavía servían. Y le dicen con mucho cariño a los hijos, mamá, servir no es lo mismo que aportar. Qué gran diferencia, ¿verdad? Porque muchas cosas todavía sirven, pero ya no nos aportan nada a nuestra vida. Y eso aplica para mucho más que solo recipientes, ¿eh? ¿Cómo empezar a soltar? Quiero darte algunas ideas muy prácticas, no para que hoy vacíes toda tu casa, sino para que empieces poco a poco, con calma, con respeto por tu historia y sobre todo, sin culpa. Primero, la ropa. Pregúntate, ¿la he usado durante el último año? Si la respuesta es no, hazte otra pregunta. ¿No la usé porque no tuve oportunidad o porque en realidad ya no representa quién soy? También revisa si ya no te queda, si está dañada, si ya no te gusta, si solamente la conservas por culpa. Tu closet debería reflejar a la persona que eres hoy, no a la que fuiste hace 20 años ni a la que esperas ser algún día. Ahora, los zapatos. ¿Cuántos pares tienes y cuántos realmente usas? Si un zapato te lastima, o un zapato está roto, o lleva años guardado, tal vez ya cumplió su misión. Agradécele y déjalo ir. A alguien más le puede servir. La cocina. Aquí sí quiero que nos riamos un poquito porque creo que la mayoría tiene el cajón de los toppers en especial. Ese lugar mágico donde aparecen recipientes sin tapa, tapas sin recipiente, frascos de mermelada, botes de helado, envases de crema. Haz una revisión. Quédate con los que realmente usas. Lo demás puede irse. Y lo mismo con los utensilios duplicados, con las tazas quebradas, con algún electrodoméstico que lleva años guardado, sartenes deformes. La cocina también merece respirar. Ahora, los medicamentos. Este punto sí es importante. Hay que revisar periódicamente tu botiquín y tirar los medicamentos caducados, jarabes abiertos desde hace años, pomadas vencidas. Esto no lo guardes por si acaso, porque en este caso en particular con los medicamentos, ese por si acaso puede ser un riesgo para tu salud. Los papeles. ¿De verdad necesitas guardar todos los estados de cuenta de hace 15 años? Hay muchas cosas que ya pueden digitalizarse, ahora todo es en línea, todo es digital. Conserva lo importante y libera lo demás. Los regalos. Quiero decirte algo con mucho cariño. Si alguien te regaló algo, ese regalo ya cumplió su propósito el día que llegó a tus manos. No necesitas conservarlo para siempre. El cariño de esa persona no vive en ese objeto, no vive en ese regalo. Vive en la relación que se tiene.
Cada vez que dudes si conservar algo, siempre pregúntate, ¿este objeto aporta paz a mi presente o solamente me conecta con un pasado que no quiero dejar ir? Porque la respuesta casi siempre es muy clara. La mamá de unos amigos conservaba una caja llena de juguetes de sus hijos. ¿Y qué crees? Esos hijos ya tenían casi 40 años. Y un día uno de ellos fue a visitarla, abrió la caja, sacó un carrito viejo, sonrió porque le dio gusto y le dice a su mamá, mamá, gracias por guardar todo esto. Y ella le respondió que no podía tirarlo, no podía deshacerse de ellos. Y él la abrazó y le dijo, pero es que no necesitas guardar mis juguetes para seguir siendo mi mamá. Ella lloró, y no porque estuviera perdiendo los juguetes, sino porque entendió que podía conservar el amor sin conservar las cosas. Imagina tu casa después de ordenar un espacio. No solamente lo vas a ver diferente, lo vas a sentir diferente. Vas a respirar, habrá calma, luz, orden, y muchas veces ese orden exterior también empieza a reflejarse por dentro. No porque los objetos tengan magia, sino porque cada decisión de soltar también fortalece nuestra capacidad para aceptar los cambios de la vida. Las cosas llegaron a tu vida para servirte, no para convertirse en una carga. Los recuerdos importantes no desaparecerán porque dones una chamarra. El amor de tu mamá no vive en una receta escrita a mano. Vive en todo lo que te enseñó mientras cocinaba contigo. Tu papá no vive en sus herramientas, vive en los valores que sembró en ti. Tus hijos no viven en sus juguetes, viven en cada abrazo que les diste. Las cosas pueden acompañar una historia, pero nunca serán la historia. Hoy me gustaría dejarte una tarea. No una tarea para tu closet, una tarea para tu corazón. Cuando llegues a casa, elige un solo cajón, solo uno. Ábrelo y antes de sacar cualquier cosa, pregúntate qué parte de tu vida estás sosteniendo ahí. Después elige un solo objeto que ya cumplió su misión. Agradécele y déjalo ir. Y no porque ya no tenga valor, sino porque tú mereces seguir haciendo espacio para todo lo bueno que todavía está por llegar. Hoy hablamos de cajas, de ropa, de zapatos, de toppers, de recuerdos, pero en realidad nunca hablamos de cosas. Hablamos de emociones, de duelos, de nostalgia, de miedos y también de esperanza. Porque aprender a soltar no significa olvidar, significa confiar en que los recuerdos verdaderamente importantes viajan con nosotros, aunque los objetos ya no estén. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y gracias por regalarte este espacio en tu día. Si este episodio te hizo pensar en ese cajón que llevas años evitando abrir o en esa caja que has movido de una casa a otra sin revisar qué guarda, compártelo con alguien que también pueda necesitar escucharlo. Y quiero pedirte un favor muy especial. No intentes ordenar toda tu casa en un solo día. Empieza por un cajón, porque a veces los grandes cambios comienzan con decisiones muy pequeñas. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una buena taza de café.